Los hombres de Putin, de Catherine Belton. Cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente. Primera parte. Capítulo 1. Operación Luch. San Petersburgo. Estamos a principios de febrero de 1992 y un coche oficial de la administración local avanza lentamente por la calle principal de la ciudad. Han retirado parte de esa pasta gris que cubre las aceras y que es una mezcla de nieve fundida y barro, y la gente, a pesar del frío, sigue caminando, enfundada en gruesos abrigos anónimos, cargada con bolsas, algo encorvada para protegerse del viento. Tras las fachadas difusas de lo que en otro tiempo fueron mansiones señoriales de la Nevsky Prospekt, las tiendas aparecen casi desabastecidas, con los estantes prácticamente vacíos tras el impacto de la repentina implosión de la Unión Soviética. Hace apenas 6 semanas que ha dejado de existir, desde la jornada histórica en que el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, y los líderes de las otras repúblicas soviéticas decretaron la extinción de su unión a golpe de firma. Los distribuidores de alimentos de la ciudad se esfuerzan por reaccionar a los rápidos cambios ahora que las estrictas normativas soviéticas que durante años han controlado las cadenas de insuministros y fijado los precios han dejado de estar en vigor. En las colas del autobús y en los mercados improvisados que han surgido por toda la ciudad, pues sus habitantes intentan obtener efectivo vendiendo zapatos y otros artículos que tienen en casa, las conversaciones, a lo largo del invierno, han girado en torno a la escasez de comida, las cartillas de racionamiento y la desesperanza. Para empeorar las cosas, la hiperinflación hace estragos en los ahorros. Hay incluso quien advierte de una hambruna, lo que activa las alarmas de una ciudad atenazada aún por el recuerdo del bloqueo de la Segunda Guerra Mundial, en que unas 1000 personas morían de hambre todos los días. Pero el alto cargo municipal que va al volante del sedán Volga negro parece tranquilo. La persona delgada y resuelta que mira fijamente hacia adelante es Vladimir Putin. Tiene 39 años. Es vicealcalde de San Petersburgo y acaba de ser nombrado jefe del Comité Municipal de Relaciones Exteriores. La escena está siendo filmada para una serie de documentales sobre la nueva administración de la ciudad, y este en concreto se centra en ese vicealcalde de aspecto juvenil, entre cuyas atribuciones está la de garantizar un volumen adecuado de importaciones alimentarias. Cuando el documental regresa a su despacho del ayuntamiento en Smolny, Putin recita una serie de cifras sobre las toneladas de cereales de ayuda humanitaria que están llegando desde Alemania, Inglaterra y Francia. No hay de qué preocuparse, afirma. Pasa casi 10 minutos explicando con detalle las medidas que el comité ha tomado para asegurar unos suministros alimentarios de emergencia,
entre ellos un acuerdo inédito para el envío de cereal para ganado por valor de $20 millones, firmado durante un encuentro entre el alcalde de la ciudad, Anatoly Sobchak, y el primer ministro británico, John Major. Sin ese acto de generosidad por parte del Reino Unido, la joven cabaña ganadera de la región no sobreviviría, afirma. Su manejo de los detalles resulta impresionante, como lo es su comprensión de los inmensos problemas a los que se enfrenta la economía de la ciudad. Habla con fluidez sobre la necesidad de desarrollar una clase formada por pequeños y medianos propietarios de negocios que han de ser la espina dorsal de la nueva economía de mercado. En efecto, afirma, la clase emprendedora debería convertirse en la base del florecimiento de nuestra sociedad en su conjunto. Habla con precisión de los problemas surgidos al convertir las grandes empresas de defensa de la era soviética en entidades civiles de producción, a fin de mantenerlas con vida. Plantas en crecimiento, como Kirovsky Zavod, un inmenso productor de artillería y tanques, ubicado al sur de la ciudad, habían sido los principales proveedores de empleo de la región desde la época de los zares. Ahora se encontraban en un punto muerto, pues los constantes pedidos de material militar pesado que alimentaban y acabaron por quebrar la economía soviética se habían secado repentinamente. Debemos traer a socios occidentales e integrar las plantas a la economía global, opina el joven funcionario municipal. Con súbita intensidad, habla del daño que causó el comunismo al alejar a la Unión Soviética de las relaciones de libre mercado que vinculaban al resto del mundo. Los credos de Marx y Lenin trajeron pérdidas colosales a nuestro país, asevera. Hubo una época de mi vida en que estudié las teorías del marxismo y el leninismo, y me parecieron interesantes, y como a muchos de nosotros, lógicas. Pero a medida que crecía, la verdad fue haciéndoseme cada vez más evidente. Esas teorías no son más que dañinos cuentos de hadas. En efecto, los revolucionarios bolcheviques de 1917 eran responsables de la tragedia que estamos experimentando hoy, la tragedia del hundimiento de nuestro Estado, transmite abiertamente al entrevistador. Dividieron el país en repúblicas que no existían y destruyeron lo que une a la gente en los países civilizados. Destruyeron las relaciones de mercado. Hace escasos meses que he sido nombrado vicealcalde de San Petersburgo, pero ya representa su papel con gran fuerza, de un modo cuidadosamente planificado. Se sienta de manera informal, a horcajadas, con el respaldo de la silla hacia adelante, pero todo lo demás apunta a una preparación precisa. El documental, de 50 minutos, lo muestra en la colchoneta de judo tumbando a contrincantes por encima del hombro, hablando en un alemán fluido con un empresario visitante y atendiendo llamadas de Sobchak sobre los últimos acuerdos de ayuda extranjera. Sus meticulosos preparativos incluyen también al hombre que escogió para que llevara a cabo la entrevista y dirigiera el documental, un documentalista conocido y adorado en toda la Unión Soviética por una serie que había realizado en la que presentaba de manera íntima las vidas de un grupo de niños, una especie de versión soviética de la serie de televisión británica Seven Up. Igor Shadchan es judío y ha regresado hace poco a San Petersburgo tras realizar una serie de documentales sobre los horrores del Gulag soviético en el extremo norte del país. Un hombre que sigue horrorizándose con el recuerdo de los comentarios antisemitas de la época soviética, y que, según admite él mismo, sigue agachando la cabeza, con miedo, cada vez que pasa por delante de la que fuera la sede del KGB en la Liteiny Prospect de la ciudad. Y aún así, es el hombre al que Putin escogió para que le ayudara a transmitir una revelación muy especial, el hombre que divulgará al mundo
el hecho de que Putin sirvió como funcionario en el temido y odiado KGB. Eran todavía los albores del movimiento democrático, un momento en el que admitir algo así podía perjudicar a su jefe, Sobchak, un vibrante orador que había llegado a la alcaldía montado sobre la marea de condena de los secretos del antiguo régimen, de los abusos perpetrados por el KGB. Aún hoy, Shadchan sigue preguntándose si la decisión de Putin formaba parte de un cuidadoso plan de rehabilitación. Siempre pregunto por qué me escogió a mí. Entendió que se me necesitaba y estaba dispuesto a contarme que era del KGB. Quería demostrar que la gente del KGB también era progresista. Putin escogió bien. Un crítico me comentó en una ocasión que yo siempre humanizo a las personas con las que trabajo, sean quienes sean, recuerda Shadchan, y a él lo humanicé. Quería saber quién era y lo que él veía. Yo era alguien que siempre había criticado a las autoridades soviéticas. Había soportado muchas cosas de ellos, pero con él fui comprensivo. Nos hicimos amigos. Me parecía una persona que llevaría el país adelante, que realmente podría hacer algo. La verdad es que a mí me captó. A lo largo del documental, Putin aprovecha hábilmente la ocasión para hacer hincapié en las cualidades positivas del KGB. En respuesta a una pregunta delicada sobre si se valió de su posición para aceptar sobornos, insiste en responder que donde él servía, ese tipo de acciones se consideraban una traición a la patria y que eran castigadas con todo el peso de la ley. En cuanto al hecho de ser un funcionario, un chinovnik, aquella palabra no tenía por qué tener una connotación negativa, defiende. Él había servido a su país como chinovnik militar. Ahora era un funcionario civil que servía a su país, como lo había hecho antes, al margen del ámbito de la competición política. Hacia el final del documental, Shadchan parece ya totalmente entregado. La cinta termina con un gesto de asentimiento y un guiño a un pasado glorificado en el KGB. Putin aparece contemplando el río Neva congelado, protegido del frío con un gorro de pieles. Un hombre del pueblo al volante de un Shiguli blanco, el utilitario cuadrado omnipresente en aquella época. Mientras observaba la ciudad con protectora mirada de acero, el documental termina a los compases de una melodía popular por una serie de televisión soviética, 17 momentos de primavera, que convertía en héroe a un espía del KGB que de incógnito se infiltraba en lo más profundo de la Alemania nazi. La elección de la música fue de Shadchan. Era una persona hecha para su profesión. Yo pretendía mostrar cómo era que seguía en la misma profesión. Putin, sin embargo, durante la entrevista, se había cuidado mucho de dar la impresión de que había renunciado al KGB en cuanto había regresado a Leningrado, que era como se llamaba San Petersburgo, en febrero de 1990. Le contó a Shadchan que lo había dejado por muy diversos motivos, no por razones políticas, enfatizando que lo había hecho antes de empezar a trabajar, en mayo de ese año, con Sobchak, a la sazón profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado y estrella ascendente del nuevo movimiento democrático de la ciudad. Putin había regresado a la capital de los zares tras 5 años de servicio en Dresde, República Democrática Alemana, donde había ejercido de oficial de enlace entre el KGB y la Stasi, la policía secreta de la Alemania del Este. Con el tiempo, se extendería la leyenda según la cual, en una ocasión, le confesó a un colega sus temores de que, a su regreso, no le aguardara más futuro que ser taxista. Al parecer, deseaba transmitir la impresión de que había cortado todos los lazos con sus antiguos jefes, que el orden rápidamente cambiante de Rusia lo había dejado a la deriva. Lo que Putin le contó a Shadchan
era solo el principio de una serie de falsedades y confusiones intencionadas en torno a su carrera en el KGB. En el imperio en descomposición al que había regresado desde Dresde, nada era del todo lo que parecía. Desde la mansión del KGB, colgada en las alturas frente a la orilla del río Elba, con vistas a la aún elegante extensión de la ciudad, Putin ya había sido testigo de primera mano del fin del control del Imperio Soviético sobre la RDA, del hundimiento del llamado sueño socialista. El bloque de poder soviético del Pacto de Varsovia se había desmoronado a su alrededor cuando sus ciudadanos se rebelaron contra el liderazgo comunista. Había tomado nota, primero desde la distancia, cuando las réplicas empezaron a reverberar por toda la Unión Soviética, e inspirados por la caída del muro de Berlín, los movimientos nacionalistas se extendían cada vez más deprisa por todo el país, obligando al líder comunista Mikhail Gorbachov a ceder cada vez más ante una nueva generación de dirigentes democráticos. Cuando Putin concedió la entrevista a Shadchan, uno de aquellos líderes, Boris Yeltsin, había salido victorioso de un intento de golpe de Estado de la línea dura perpetrado en agosto de 1991. El putsch, abortado, pretendía retrasar el reloj de las libertades políticas y económicas, pero acabó en rotundo fracaso. Yeltsin ilegalizó el Partido Comunista de la Unión Soviética. El antiguo régimen, de pronto, parecía haber sido borrado del mapa. Pero lo que lo sustituyó solo era un cambio de guardia parcial, y lo que ocurrió con el KGB era un ejemplo paradigmático. Yeltsin había decapitado a altos mandos del KGB y a continuación firmó un decreto por el que lo dividía en 4 servicios interiores diferenciados. Pero lo que surgió en su lugar fue un monstruo con cabeza de hidra en el que numerosos funcionarios, como Putin, se retiraron a las sombras y siguieron sirviendo clandestinamente, mientras el poderoso servicio de inteligencia extranjero se mantenía intacto. Se trataba de un sistema en el que las reglas de una vida normal parecían haber quedado suspendidas hacía mucho tiempo. Era una tierra de sombras, verdades a medias y apariencias, mientras, por debajo, todas las facciones de la antigua élite seguían aferrándose a lo que quedaba de sus riendas. Putin ofrecería distintas versiones sobre el momento y las circunstancias de su renuncia como funcionario del KGB. Pero según un alto mando de la agencia, ninguna de ellas es fidedigna. A los entrevistadores que redactaban su biografía oficial, les contaría que dimitió pocos meses después de empezar a trabajar para Sobchak en la universidad, pero que su carta de renuncia, por algún motivo, se había extraviado en correos. Según él, Sobchak había telefoneado personalmente a Vladimir Kryuchkov, a la sazón director del KGB, para asegurarse de su renuncia en el momento álgido del golpe de Estado de la línea dura perpetrado en agosto de 1991. Ese era el relato que se convirtió en la versión oficial. Pero suena a ficción. Las probabilidades de que Sobchak se pusiera en contacto con Kryuchkov en pleno golpe a fin de asegurar la renuncia de un empleado parecen, en el mejor de los casos, bastante remotas. Según el estrecho aliado de Putin, lo que ocurrió más bien fue que Putin siguió cobrando su sueldo de los servicios de seguridad como mínimo un año más después del intento del golpe de agosto. Cuando dimitió, su cargo en la cúpula de mando de la segunda ciudad de Rusia estaba bien afianzado. Ya estaba profundamente instalado en el nuevo liderazgo democrático del país, y era la punta de lanza de los vínculos de la administración con las fuerzas del orden, incluida la agencia sucesora del KGB, el Servicio Federal de Seguridad o FSB. En su función de vicealcalde, como mostraba claramente la entrevista de Shadchan,
ya se mostraba escurridizo y seguro de sí mismo. La historia que cuenta cómo y en qué momento renunció Putin realmente y de qué manera empezó a trabajar para Sobchak sirve para explicar cómo el cuadro de mando del KGB comenzó a metamorfosearse ante la transformación democrática del país y a vincularse a los nuevos liderazgos. Es la historia de cómo una facción del KGB, en concreto parte del sector de la inteligencia extranjera, llevaba ya un tiempo preparándose en secreto para cambiar a la vista de la agitación causada por las reformas de la perestroika en la Unión Soviética. Al parecer, Putin habría formado parte de dicho proceso cuando residía en Dresde. Posteriormente, tras la reunificación de Alemania, los servicios de seguridad del país sospecharon que había formado parte de un grupo que trabajaba en una operación especial, conocida como Operación Luch, Rayo o As, que se estaba preparando al menos desde 1988 por si el régimen de la Alemania del Este se desmoronaba. Dicha operación consistía en reclutar a una red de agentes que pudieran seguir operando para los rusos después del hundimiento del régimen. Dresde. Cuando Putin llegó a Dresde en 1985, la República Democrática Alemana ya vivía en tiempo de descuento. Al borde de la quiebra, el país sobrevivía con la ayuda de un préstamo de miles de millones de marcos concedido por la República Federal Alemana, mientras crecían las voces críticas. A su llegada, Putin tenía 32 años. Estaba aparentemente fresco tras un periodo de entrenamiento en la Academia de Élite del KGB, el Instituto Bandera Roja para funcionarios de inteligencia en el extranjero, y empezó a trabajar en una elegante mansión Art Deco, de imponente escalinata y con una terraza con vistas a la calle tranquila de un barrio de casas de vivos colores. La mansión, rodeada de frondosos árboles e hileras de pulcras residencias reservadas a los miembros destacados de la Stasi, se encontraba muy cerca del vasto y anodino complejo que era el cuartel general de la Stasi, donde en diminutas celdas sin ventana había encerradas docenas de presos políticos. Hans Modrow, el líder local del Partido Comunista SED en el poder, era conocido por ser reformador, pero también aplicaba la mano dura en su empeño por aplastar la disidencia. Por todo el bloque del Este, el clima de protesta aumentaba ante la miseria y la escasez de la economía planificada, y como reacción a la brutalidad de las fuerzas de seguridad de los estados. Aprovechando la ocasión, las agencias de inteligencia estadounidenses, con ayuda del Vaticano, habían iniciado operaciones discretas para hacer llegar equipos de impresión y comunicación, así como dinero en efectivo, al movimiento de protesta Solidarność en Polonia, donde la disidencia contra los soviéticos siempre había sido más fuerte. Vladimir Putin llevaba tiempo soñando con hacer carrera en la sección extranjera de los servicios de inteligencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre había servido en la NKVD, la policía secreta soviética. Se había infiltrado profundamente tras las líneas enemigas, intentando sabotear las posiciones alemanas, y había evitado por los pelos que lo hicieran prisionero, pero no que lo hirieran casi mortalmente. El heroísmo de su padre había llevado a Putin a obsesionarse con el aprendizaje de la lengua alemana, y en sus años de adolescente, su interés por integrarse en el KGB era tal que se presentó en su oficina local de Leningrado para ofrecer sus servicios ya antes de terminar la secundaria, pero le informaron de que previamente debía licenciarse en la universidad o alistarse en el ejército. Cuando a sus 30 y pocos años consiguió ingresar en la Academia de Élite Bandera Roja para oficiales de la inteligencia extranjera, lo vivió como un logro con el que parecía dejar atrás definitivamente
las estrecheces y la vida gris de sus principios. Había pasado la infancia persiguiendo ratas en la escalera del bloque comunitario donde vivía, peleándose con los otros niños en la calle. Había aprendido a canalizar sus ganas de peleas callejeras a través de la disciplina del judo, el arte marcial basado en unos principios sutiles, como el de desequilibrar a los rivales adaptándose a su ataque. Había seguido a pies juntillas la recomendación de la sede local del KGB sobre los estudios que debía cursar para asegurarse un fichaje en los servicios de seguridad, y se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leningrado. Después, tras graduarse en 1975, trabajó un tiempo en la división del contrainteligencia del KGB de Leningrado, en un primer momento como agente encubierto. Pero cuando al fin consiguió lo que oficialmente se considera su primer destino en el extranjero, el puesto de Dresde al que llegó Putin parecía menor y discreto, nada que ver con el glamour del puesto de Berlín Este, donde unos 1000 agentes del KGB no descansaban para socavar el poder imperial del enemigo. Cuando Putin llegó a Dresde, allí solo había destinado 6 agentes del KGB. Compartía oficina con un colega mayor que él, Vladimir Usoltsev, que lo llamaba Volodia, pequeño Vladimir. Y todos los días llevaba a sus 2 hijas pequeñas al jardín de infancia desde el anodino edificio de apartamentos en el que vivía con su esposa, Lyudmila, y con otros oficiales del KGB. Se trataba de una vida aparentemente monótona y provinciana, muy alejada de la existencia novelesca de Berlín Este, la frontera con Occidente. Al parecer practicaba deportes e intercambiaba elogios con sus colegas de la Stasi, que llamaban los amigos a sus visitantes soviéticos. Mantenía conversaciones intrascendentes sobre cultura y lengua alemanas con Horst Hemlich, el afable asistente especial del jefe de la Stasi de Dresde, que era el que todo lo podía, el teniente coronel que conocía a todo el mundo en la ciudad y el encargado de buscar pisos francos y refugios para agentes e informantes, así como de procurar bienes a los amigos soviéticos. Se mostraba muy interesado en ciertas frases hechas alemanas. Le gustaba mucho aprender esas cosas, recuerda Hemlich. Parecía un camarada discreto y sensato. Nunca se hacía notar. Nunca estaba en primera línea, comentó. Era un esposo y un padre responsable. Siempre se mostró muy amable. Pero las relaciones entre los espías soviéticos y sus colegas de la Stasi resultaban en ocasiones problemáticas, y Dresde se encontraba algo más hundida en las aguas pantanosas del este de lo que en un principio pudiera parecer. Para empezar, se trataba de la primera línea del imperio del contrabando, que durante mucho tiempo había servido de salvavidas a la economía de la RDA. En tanto que sede de Robotron, el mayor fabricante de electrónica de Alemania Oriental, productor de servidores, ordenadores personales y otros dispositivos, resultaba básica en la batalla de soviéticos y alemanes del Este para obtener ilegalmente los prototipos de componentes de productos de alta tecnología occidentales, por lo que se trataba de una pieza básica de la descarnada y fracasada lucha para competir militarmente con la tecnología occidental que se desarrollaba a gran velocidad. En la década de 1970, Robotron había replicado con éxito el IBM occidental y había establecido vínculos estrechos con la Siemens de la Alemania occidental. Gran parte del contrabando de la alta tecnología en Alemania del Este pasaba por Dresde, explicó Franz Sedlmayr, un consultor de seguridad de Alemania occidental que más adelante trabajó con Putin en San Petersburgo y que inició su carrera en la década de 1980 en la empresa familiar de Múnich,
vendiendo armas a la OTAN y a Oriente Próximo. Dresde era uno de los centros de ese mercado negro. También era uno de los centros de Kommerzielle Koordinierung, un departamento del Ministerio del Comercio Exterior de Alemania del Este que se especializaba en operaciones de contrabando de bienes tecnológicos con las que se sorteaba el embargo de Occidente. Exportaban antigüedades e importaban alta tecnología. Exportaban armas e importaban alta tecnología, comentó Sedlmayr. Dresde siempre fue importante para la industria de la microelectrónica, afirmó Horst Hemlich. La unidad de espionaje dirigida por el legendario espía Markus Wolf contribuyó mucho a ello, añadía Hemlich, pero mantuvo la boca cerrada sobre lo que hacía exactamente. El jefe de la inteligencia extranjera de la Stasi en Dresde, Herbert Kohler, ejercía simultáneamente como director de su unidad de inteligencia para la información y la tecnología, lo que indica hasta qué punto era importante para la ciudad el contrabando de productos sujetos a embargo. Desde que Alemania quedó encajonada entre el este y el oeste tras la Segunda Guerra Mundial, gran parte del bloque oriental había dependido del mercado negro y el contrabando para su supervivencia. Las arcas de la Unión Soviética estaban vacías tras los estragos de la contienda, y en Berlín Este, Zúrich y Viena, grupos criminales organizados trabajaban codo con los servicios de seguridad soviéticos para traficar con cigarrillos, alcohol, diamantes y metales escasos a través del mercado negro, para llenar las cuentas de los servicios secretos del bloque del Este. Inicialmente, ese comercio ilegal se había visto como una necesidad temporal, y los líderes comunistas lo justificaban ante sí mismos como un golpe contra los cimientos del capitalismo. Pero cuando en 1950 Occidente se unió en contra del bloque controlado por los soviéticos e impuso un embargo a todos los productos tecnológicos que pudieran usarse con fines militares, el contrabando se convirtió en un estilo de vida. La libertad de elección del capitalismo y el afán de lucro de Occidente hacían que allí se estuviera produciendo un gran despegue del desarrollo tecnológico. Comparativamente, la economía planificada socialista del bloque oriental había quedado congelada, mucho más rezagada. Sus empresas se ocupaban solo de cumplir sus planes anuales de producción. Sus trabajadores y científicos debían apañarse como podían para encontrar hasta los productos más básicos a través de contactos informales en el mercado gris. Aislados tras el telón de acero, el contrabando se convirtió en la única manera que tenía el bloque del Este de no quedarse atrás ante el rápido desarrollo del occidente capitalista. El Ministerio de Comercio Exterior de Alemania del Este creó el Kommerzielle Koordinierung, del que nombró director al parlanchín Alexander Schalk-Golodowski. Su cometido era obtener efectivo de manera ilícita mediante el contrabando con el que financiar la adquisición por parte de la Stasi de tecnología embargada. El KOKO, que era como se le conocía, dependía en primera instancia del departamento de espionaje de la Stasi de Markus Wolf, pero con el tiempo pasó a convertirse en un poder autónomo. Se crearon diversas empresas pantalla por toda Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein, dirigidas por agentes de confianza, algunos de ellos con identidades múltiples, que conseguían un efectivo muy necesario mediante acuerdos de contrabando y vendiendo ilegalmente armas a Oriente Próximo y a África. Entretanto, los dirigentes soviéticos pretendían controlar muy de cerca aquellas actividades. El KGB
podía acceder a todos los prototipos y bienes sujetos a embargo conseguidos por la Stasi. A menudo la Stasi se quejaba de que la obtención de información funcionaba solo en un sentido. Cuando Putin llegó a Dresde, la República Federal Alemana estaba empezando a ser una fuente cada vez más importante de bienes de alta tecnología. El KGB aún se estaba recuperando de un fuerte impacto sufrido a principios de la década de 1980, cuando Vladimir Petrov, alto cargo de su directorio T, especializado en la obtención de secretos científicos y tecnológicos de Occidente, ofreció sus servicios a los países occidentales. Petrov facilitó los nombres de los 250 oficiales del KGB que trabajaban en la línea X, el contrabando de tecnología, a embajadas de todo el mundo, así como miles de documentos que proporcionaban abundante información sobre el empeño soviético en el espionaje industrial. Como consecuencia de ello, 47 agentes fueron expulsados de Francia, al tiempo que Estados Unidos emprendía la tarea de desarrollar un extenso programa de sabotaje de las redes soviéticas de obtención ilegal de productos. El KGB redoblaba sus esfuerzos en Alemania, reclutando a agentes en empresas, entre ellas Siemens, Bayer, Messerschmitt y Thyssen. Putin estuvo claramente implicado en ese proceso y se dedicó a enrolar a científicos y empresarios que pudieran ayudarle a pasar ilegalmente tecnología occidental al bloque oriental. El estatus de Robotron como mayor fabricante de electrónica de Alemania del Este lo convertía en un imán para empresarios que acudían de visita desde Occidente. Sé que Putin y su equipo trabajaban con Occidente, que mantenían contactos con Occidente, pero sobre todo reclutaban a sus agentes aquí, comentó el colega de Putin en la Stasi, Hemlich. Buscaban contactar con estudiantes antes de que se fueran a Occidente. Intentaban seleccionarlos y determinar si podían resultarles interesantes. Pero Hemlich no estaba ni mucho menos al corriente de todas las operaciones de sus amigos del KGB, que con frecuencia actuaban sin el conocimiento de sus camaradas de la Stasi, cuando se trataba de reclutar a agentes, incluso entre las filas de la propia Stasi. Hemlich, por ejemplo, aseguraba no haber oído nunca que Putin hubiera usado un nombre falso en operaciones sensibles. Pero muchos años después, el propio Putin contó a unos estudiantes que había adoptado diversos seudónimos técnicos en operaciones de inteligencia exterior durante aquella época. Un asociado de aquellos días afirmaba que Putin se había puesto de nombre Platov, que era el primer nombre falso que le habían asignado en la Academia de Entrenamiento del KGB. Otro de los nombres que supuestamente usaba era Adamov, que adoptó en su puesto de director de la Casa de Fraternidad germano-soviética situada en la localidad vecina de Leipzig. Uno de los agentes de la Stasi con los que Putin trabajó estrechamente era un alemán bajito y de cara redonda, Matthias Warnig, que más tarde pasaría a ser parte integrante del régimen de Putin. Warnig era miembro de una célula del KGB organizada por Putin en Dresde bajo la apariencia de una consultoría empresarial, según contó un exagente de la Stasi reclutado por Putin. En aquella época, Warnig estaba en la cresta de la ola y, según se dice, llegó a reclutar al menos a 20 agentes en la década de 1980 para que robaran a Occidente tecnología militar relacionada con cohetes y aviones. Había ascendido deprisa en el escalafón desde que fuera reclutado en 1974 y en 1989 ya era jefe de la Unidad de Información y Tecnología de la Stasi. A Putin
Le gustaba sobre todo frecuentar un bar pequeño y de iluminación tenue que se encontraba en el centro de Dresde, llamado Am Tor, a pocas estaciones de tranvía de su base del KGB, y allí se reunía con algunos de sus agentes, según una persona que por entonces trabajaba con él. Uno de los principales escenarios para las operaciones era el Hotel Bellevue, situado a orillas del Elba. Al ser el único alojamiento abierto a los extranjeros, se trataba de un centro importante para la captación de científicos y empresarios occidentales de paso. El hotel era propiedad del Departamento de Turismo de la Stasi, y sus restaurantes palaciegos, sus bares acogedores y sus elegantes dormitorios estaban dotados de cámaras y micrófonos ocultos. A los empresarios visitantes se los atraía con prostitutas, se los grababa en sus dormitorios y después se los chantajeaba para que trabajaran para el Este. Sí, por supuesto, yo tenía claro que usábamos a agentes femeninas para esos fines. Lo hacen así todos los servicios de seguridad. En ocasiones las mujeres pueden conseguir mucho más que los hombres, comentó Heimlich entre risas. Es posible que nunca sepamos si Putin llevó esa búsqueda más allá en Occidente. No podemos fiarnos de los relatos autorizados de quienes coincidieron con él en el KGB. Él mismo ha insistido en que lo hizo, y a sus colegas, en cambio, les gustaba contar los largos y ociosos viajes turísticos que emprendía a otras ciudades cercanas de Alemania del Este. Pero una de las principales tareas de Putin era recabar información sobre la OTAN, el principal contrincante, y Dresde era un destacamento importante desde el que realizar captaciones en Múnich y en Baden-Württemberg, a 500 kilómetros de allí, ambas ciudades sedes de personal militar estadounidense y de tropas de la OTAN. Muchos años después, un banquero de Occidente me contó la historia de su tía, una princesa rusa, Tatiana von Metternich, que se había casado con un aristócrata alemán y vivía en un castillo cerca de Wiesbaden, en Alemania Occidental, donde el ejército estadounidense tenía su base principal. Ella le contó a su sobrino lo impresionada que quedó ante un joven oficial del KGB, Vladimir Putin, que le había visitado en su residencia y que se confesaba religiosamente a pesar de su pertenencia al KGB. Mientras Putin se desenvolvía sin ser detectado, el trasfondo era que el suelo empezaba a abrirse bajo sus pies. Algunos en la cúpula del KGB eran cada vez más conscientes de la menguante capacidad de la Unión Soviética en su lucha contra Occidente, y con discreción ya habían empezado a prepararse para la fase siguiente. Las arcas soviéticas se vaciaban, y en la batalla para hacerse con tecnología occidental, a pesar de los grandes esfuerzos del KGB y la Stasi, el bloque del Este siempre iba por detrás, siempre debía ponerse al día y siempre quedaba rezagada con respecto a los avances tecnológicos de Occidente. En una era en la que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, había anunciado una nueva iniciativa para lanzar lo que se conoció como la Guerra de las Galaxias, con la idea de defender a su país de un ataque con misiles nucleares, el bloque soviético llevó a cabo esfuerzos aún mayores para conseguir la tecnología occidental, pero solo consiguió ser más consciente de su propio retraso. Desde principios de la década de 1980, unos pocos miembros progresistas del KGB habían trabajado para propiciar una tímida transformación. Desde su refugio del Instituto para la Economía Mundial de Moscú, empezaron a preparar reformas que pudieran introducir ciertos elementos del mercado en la economía soviética a fin de generar competitividad, sin que ello supusiera dejar de mantener el control general. Cuando Mikhail Gorbachov asumió el cargo de secretario general del Partido Comunista en 1985, aquellas ideas recibieron un nuevo impulso.
Gorbachov aplicó las reformas políticas y económicas de la Glasnost y la Perestroika, con las que pretendía suavizar gradualmente el control sobre el sistema político y económico del país. Por todo el bloque del Este aumentaban las protestas contra la represión ejercida por los dirigentes comunistas, y Gorbachov presionaba a sus colegas del Pacto de Varsovia para que plantearan reformas similares como única vía para sobrevivir y adelantarse a la marea de resentimiento y disidencia. Consciente de que en todo caso se acercaba el fin, un reducido grupo de progresistas del KGB empezó a prepararse para la caída. Como si viera lo que se avecinaba, en 1986, Markus Wolf, el venerado cerebro del espionaje de la Stasi, dimitió de su puesto, poniendo fin a su reinado en la temida unidad de la inteligencia exterior de la Stasi, la Hauptverwaltung, Aufklärung, HVA, donde durante más de 30 años había llevado a cabo despiadadamente operaciones para la Stasi, y en la que se lo conocía por su capacidad para explotar sin descanso las debilidades humanas, y así chantajear y extorsionar a agentes y conseguir que trabajaran para él. Bajo su dirección, la HVA se había infiltrado profundamente en el gobierno de la República Federal de Alemania y había captado a numerosos agentes que se creía que trabajaban para la CIA. Y a pesar de todo ello, ahora por algún motivo, lo dejaba todo. Oficialmente, se dedicaba a ayudar a su hermano Konrad a escribir sus memorias de infancia en Moscú, pero entre bastidores, también él empezaba a prepararse para el cambio. Pasó a cooperar estrechamente con la facción progresista de la perestroika del KGB, celebrando reuniones secretas en su piso palaciego de Berlín con la idea de abordar la liberalización gradual del sistema político. Los planes que trataban eran similares a las reformas de la Glasnost que Gorbachov había puesto en marcha en Moscú, por los que gradualmente empezaba a permitirse que surgieran movimientos políticos informales y que se relajaran las restricciones a los medios de comunicación. Pero aunque allí se hablaba de democracia y reformas, la idea era, en todo momento, que los servicios de seguridad siguieran manteniendo el control tras el telón. Con el tiempo, se supo que Wolf había seguido en nómina de la Stasi durante todo ese periodo. Cada vez más consciente de los riesgos de un hundimiento del comunismo, a mediados de la década de 1980, el KGB puso en marcha discretamente la operación Luch, con el objetivo de prepararse para un posible cambio de régimen. A Wolf lo mantuvieron plenamente informado de ella, pero no así a su sucesor como director del Departamento de Inteligencia Exterior de la Stasi. En agosto de 1988, el KGB envió a un agente de alto rango, Boris Laptev, a la imponente embajada soviética de Berlín Este para supervisarla. Oficialmente, la misión de Laptev era crear un grupo de operativos que trabajarían secretamente, en paralelo con el equipo permanente del KGB, para infiltrarse en los grupos opositores de la Alemania del Este. Debíamos recabar información sobre el movimiento opositor y frenar cualquier avance, así como impedir todo movimiento tendente a la reunificación alemana, explicaría más tarde. Pero de hecho, a medida que las protestas anticomunistas crecían y la inutilidad de tales empeños era cada vez más diáfana, su misión acabó siendo prácticamente la contraria. Aquel grupo empezó a concentrarse en crear una nueva red de agentes que se infiltrarían en la segunda y tercera capas de los círculos políticos de la República Democrática de Alemania. Buscaban a agentes que siguieran trabajando de incógnito para los soviéticos, incluso en una Alemania reunificada, y que no estuvieran machados por ningún cargo directivo antes del hundimiento.
Existen señales que indican que Putin fue de los llamados a formar parte de ese proceso. En aquella época ejercía de secretario del partido, cargo por el que habría mantenido contactos frecuentes con el director del SED de Dresde, Hans Modrow. El KGB parece haber albergado la esperanza de convencer a Modrow para que se convirtiera en sucesor potencial del longevo líder de la Alemania del Este, Erich Honecker, e incluso, al parecer, creía que éste podría dirigir el país a partir de unas pequeñas reformas del tipo de las de la perestroika. Vladimir Kryuchkov, el jefe de la inteligencia exterior del KGB, viajó especialmente a Dresde en 1986 para visitar a Modrow, pero Honecker se negó hasta el amargo final a dar un paso al lado, lo que obligó al KGB a esforzarse más para reclutar a agentes que siguieran colaborando con ellos tras la caída del bloque del Este. Kryuchkov siempre insistiría en que él no llegó a conocer a Putin en aquella época y en negar que éste desempeñara papel alguno en la operación Luch, como sí lo hizo Markus Wolf. Pero el equivalente de la Alemania occidental del M-15, el Bundesamt für Verfassungsschutz, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, cree todo lo contrario. Más tarde, interrogaron durante horas a Horst Hemlich en relación con lo que hacía Putin en aquella época. Sospechaba que Putin lo había traicionado. Intentaban reclutar a gente del segundo y tercer nivel de nuestra organización. Tanteaban todos los órganos de poder, pero no contactaban con ningún dirigente o general. Todo lo hacían a nuestras espaldas.